recomendaciones que son vivencias que a nosotras nos atraviesan, formas de mirar la vida y que además, como decíamos en algún momento, no sé si hoy o en otro programa, A ver, diga. Si hay algo que nosotras reflexionamos, seguramente alguien más Sí, por supuesto. debe andar en medio encaminado en esa misma línea de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces me parece que un poco es darle esta voz a formas de pensar o a circunstancias que atraviesan a muchas personas y si llega a otras que no, que sea una buena semilla para impulsar la reflexión. Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora acá nuestra profe, Marina Pérez, profe de yoga, entre otras cosas, ¿no? Bueno. No, te lo digo, tiene como muchas aristas. Muchas aristas. Hoy estuve visitando un ratito al programa de la mañana de Aquí y Ahora y sí, también. Primero charlamos un poco de yoga, después habla un poquito del programa. Claro. Como creo que es un poco, representa a las personas de esta etapa de la humanidad, Sí. ¿no? Tenemos como varias facetas, nos interesan Y sí, nos van surgiendo variadas intereses. tenemos variados intereses y además, creo yo, estudiamos distintas cosas. Sí. Algunas tienen un hilo conductor y otras no. Y unas no, y otras no. Bien. Y no pasa nada. Claro. Está bueno si responde a un interés, ¿no? Yo creo que después internamente le vamos encontrando una sentido. Cohesión. Sí. Exactamente. Bien, ahora la intención es responder a la pregunta, ¿qué es respirar bien? ¿Y qué es respirar bien? ¿Qué dice usted? Yo no respiro bien. No. Bueno, pero ahí ya hay una definición. Yo no respiro bien. Claro, sí. Bueno, es mucho más profundo el tema. No da para una columna tan pequeña. Siga usted adelante con su columna que va a ser más interesante. Respirar, bueno, pero también le hacía la pregunta porque me sucede mucho cuando doy clases, cuando llegan personas por primera vez a una clase de yoga, que hay una definición, una observación de yo no respiro bien, claro. O debería respirar de otra manera. Ni hablar si hay alguien que tiene una patología y ya viene con un tratamiento o hay una cuestión ahí que observar en la respiración, pero saliéndonos de esa probabilidad, en general las personas se acercan a la práctica buscando respirar mejor o a veces observando que después de las primeras clases respiran de otra manera. Muchas veces lo definen como respiro mejor. Y en cuanto a la mirada del yoga, lo que trabajamos muy detenidamente, primero que se trabaja detenidamente la respiración en general y después que volvemos a conectar con lo que llamamos la respiración yógica o la respiración completa, que es volver a respirar de manera eficiente, completa, usando todo el aparato respiratorio disponible, reconociendo a veces que tenemos patrones de respiración que están acortados o a veces que están modificados por alguna alteración física, nasal inclusive, también con personas que respiran solo por la boca. Y a medida que vamos adentrándonos en la práctica de la respiración completa, van descubriendo el efecto que eso provoca a nivel corporal, a nivel físico y a nivel emocional. Entrando como en ese estado de relajación, ¿no? De distensión, de expansión del cuerpo, que en general cuando respiramos de manera acortada, estamos como en un acelere permanente. Como en alerta, ¿no? Exactamente, en alerta y estamos como con poca capacidad respiratoria, como que nos agitamos con facilidad. Y también eso tiene que ver con la reacción. Como respiro cortito, también tiendo a tener una respuesta muy reactiva, ¿no? Que me vincula ahí como un estado de acelere, le vamos a poner de ansiedad, pero no hablamos de una ansiedad, de una patología, ¿no? De un diagnóstico, sino de esa sensación como de nerviosismo, de rapidez, que estamos como todo el tiempo de un lado para el otro, así como va la mente, también va la respiración, lógicamente,
y el cuerpo, ¿no? Exacto. Siempre en movimiento, siempre haciendo algo. Ahora vamos a compartir un videíto que lo grafica para que lo puedan observar y dimensionar en el cuerpo. Cuando hablamos de la respiración completa, hablamos de la respiración abdominal, de la respiración diafragmática o intercostal y de la respiración alta o clavicular. Siempre cuando yo hablo de la respiración en una clase de yoga, hago la referencia a cuando nacemos, respiramos de manera completa. Cuando somos niños, respiramos con la panza. Sí. Si uno observa a un niño durmiendo, va a observar que la pancita sube y baja. No solamente el pecho, sino el abdomen. Y a medida que nos vamos haciendo adultos, esa respiración se va acortando. A veces se va acortando de manera que se instaura un patrón de respiración corta y a veces no. A veces tenemos más conciencia y a veces no. Entonces hay momentos en donde respiramos de una manera más acelerada y hay otros momentos en donde estamos más relajados y podemos volver a tener esa respiración completa de manera natural. Todo lo que sea emociones, traumas, situaciones de mucha emoción, ya sea miedo, ya sea enojo, nos va alterando nuestra forma de respirar y por eso es tan importante darnos el tiempo de la calma, de la observación, para registrar cómo estamos respirando y cuán importante es tener ese recurso de la respiración completa para traernos a un estado de relajación o de calma después, tal vez de un momento de estrés, ya sea de una jornada laboral muy extensa, de discutir con alguien, de hacer mucha actividad física también, de tener un entrenamiento exigente de alto rendimiento, darnos el momento de la calma. Hoy en día es muy difundido y conocido que lo que tiene que ver con la respiración consciente, llamamos, o la meditación o la práctica de yoga forma parte como de todas las vidas, ¿no? De todas las tareas, de todas las profesiones. No es solamente que está destinado para quienes no pueden moverse. Claro, no es exclusivo para un grupo o una edad o una disposición física, sino que es una práctica que nos ayuda a traernos al presente y a observarnos en ese sentido a nivel emocional y a nivel físico también. Vamos a compartir el videíto, ¿te parece, Agus? Tiene sonido, está bueno, lo vamos a compartir el sonido. Una buena respiración profunda. ¿Puedes masajear tu corazón para calmarlo? Cuando respiras utilizando tu diafragma de forma consciente, este músculo no solo moviliza tus pulmones, también genera un suave masaje rítmico sobre el corazón y los órganos internos. Este movimiento influye directamente en el sistema nervioso autónomo, activando tu nervio vago, una vía directa hacia la calma fisiológica. Es como si tuvieras un botón secreto dentro de tu cuerpo que al pulsarlo te lleva a la calma. Además, una respiración más lenta y nasal mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador de salud emocional y física, permitiendo que tu cuerpo entre en un estado de reparación y descanso profundo. De hecho, vamos a probarlo con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una buena respiración diafragmática calmante. Siéntate cómodamente y coloca tus manos en jarra, agarrando las últimas 3 costillas. Inhala suave y silenciosamente por tu nariz durante 4 segundos, imaginando que llevas el aire entre tus manos. Siente cómo se expanden tus últimas costillas. Exhala ahora por la nariz durante 6 segundos, lentamente, sin prisa. De nuevo, inhala en 4 segundos. Haz una buena respiración diafragmática. Y exhala en 6 segundos, lentamente. Eso es. Bien, repite ahí esto durante 3 a 5 minutos, manteniendo una respiración si queremos tan lo ligera podemos que apenas puedas ir cortando notarla. porque en Cuanto realidad más suave y plantea el nasal sea tu ejercicio respiración, sobre más profundamente la irá respiración reduciendo completa. la En este caso en el video vemos cómo el ejemplo, el ejercicio está planteado. Podemos congelar ahí un toque la imagen, ahí. Me interesa que veamos el diafragma, sobre todo, que por ahí es una parte del cuerpo que no tenemos tan incorporado y que cuando tenemos una respiración alta, ahí se ven todos los vasos sanguíneos de los pulmones en rojo y azul, ahí ubiquemos, ¿no?
generemos la imagen mental de pulmones y si nosotros respiramos con la parte alta, que se movemos las clavículas, el diafragma no está haciendo su función de hacer esa función negativa de aplastar vísceras para que los pulmones se llenen, y ese movimiento del diafragma hacia abajo y hacia arriba cumple esa función de masajear y de activar, como veíamos antes, el nervio vago, dando esa señal de calma también. Entonces, cuando yo sugiero en mis clases que empecemos a trabajar la respiración diafragmática o intercostal recostados, boca arriba, porque hay menor carga en los hombros, en la cintura, y podemos dedicarnos a observar con mayor tranquilidad lo que está sucediendo en las costillas. Generalmente cuando pensamos en respirar hondo o respirar profundo, que es lo que nos enseñaron cuando éramos niños, se nos suben los hombros, se nos sube el pecho, se nos suben las clavículas. Entonces la respiración está sucediendo desde las costillas hacia arriba y no está sucediendo a nivel diafragmático y mucho menos a nivel abdominal. Entonces hay una parte de la respiración que nos estamos perdiendo. ¿Estamos viviendo? Sí. ¿Seguimos respirando? Sí. La función de la supervivencia sigue. Porque también esto es interesante de recordar que respirar es esas funciones que están sucediendo en el cuerpo de manera automática, sin que pensemos, tengo que inhalar y tengo que exhalar. Pero la manera en que lo hagamos, y lo hacemos más recortado, va a tener una influencia en todo nuestro sistema, a nivel biológico, fisiológico, a nivel emocional, también va a suceder. Entonces, si nosotros nos podemos dedicar a practicar esa respiración diafragmática, después en la vida cotidiana va a ser más fácil practicarla. Después de la respiración diafragmática, que por ahí es algo que en el video no se menciona, también practicamos la respiración abdominal. En general estamos acostumbrados a contraer el abdomen, como esconder la panza, a tener ahí como un nudo, también si me peleo o estoy nerviosa, es algo que se contrae a nivel de las vísceras. Entonces está bueno dedicarse el tiempo a recuperar o a volver a sintonizar con esa respiración completa en algún momento del día. Capaz cuando te levantás, capaz cuando te vas a acostar, cuando vas a tu clase de yoga, cuando terminas tu entrenamiento. Simplemente te recostás y volvés a sintonizar con la respiración completa, abdominal, intercostal o diafragmática y alta clavicular, porque te vas a dar cuenta enseguida el efecto que tiene en tu cuerpo. Muy bien. Se lo recomendamos. Fin. Se los recomiendo. Exactamente. Mucho. Bueno, gracias. Está bueno enseñárselos a los chicos también, a los niños y a las niñas. Exacto. Bueno, gracias por su aporte, señora Marina Pérez Barrios. ¿Separamos? Separamos para terminar. Y ya nos despedimos.